Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg. Hola, bienvenidos. No, esa intro ya la hice. Bienvenidos sean todos. Estamos aquí reunidos una vez más en su programa favorito. Bueno, es mucho presumir, pero es su programa y nos oyen y ya eso me basta. Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones. El día de hoy estamos Fernando Carrillo Fink y su servidor Paquito Rodríguez reunidos para hablar de una película seminal del género ciencia ficción, dirigida por el gran maestro, el mago de Hollywood, Steven Spielberg. Yo no recuerdo cuándo vi por primera vez esta película, les voy a ser sincero, porque seguramente era yo muy niño y más que seguro es que no la vi en el cine porque es una película de 1977 y yo todavía no nacía. La debo haber visto en video o en la televisión en aquella pantalla blanco y negro marca RCA que tuve cuando era pequeño. Lo que más recuerdo de esta película, de lo que no me queda duda alguna, es que esta primera relación con encuentros cercanos del tercer tipo fue su banda sonora. Mi papá tenía un disco de acetato con el soundtrack. Era de esas grabaciones que vienen en una funda de cartón de doble solapa con fotografías de la película y la lista de las piezas en español. Eran discos impresos en México. Cuando lo escuchaba en el viejo tocadiscos de alta fidelidad de mi abuelito, en sonido monoaural, no podía evitar irme construyendo una historia propia, apoyado por los nombres de las piezas enlistadas en la mencionada solapa, con temas como el secuestro de Barry, persecución nocturna, escalando la Torre del Diablo. Pues mi versión de la película era cuando menos más genérica y más próxima al cine de acción de la década de los 80s, que era la que transcurría. En realidad, esta cinta de Steven Spielberg es todo menos genérica. De entrada, comentando con Fernando el otro día, decíamos que este guión no tiene villanos. Nos dimos cuenta de que sí hay antagonistas, claro, hay personajes que obstaculizan a los protagónicos, pero no son malos, es decir, no son villanos. Incluso los extraterrestres secuestradores tienen un propósito bueno. El ejército y el gobierno, los famosos hombres de negro, los invito a ver el episodio que publicamos recientemente sobre ellos, llegarán a extremos para ocultar la verdad, pero no son asesinos ni despiadados agentes de un Uber control o de un estado totalitario. En honestidad, buscan el bien de la humanidad, por así decirlo. Los personajes principales de esta historia sí tienen conflictos dramáticos, es decir, la película no es nada más anecdótica, hay drama. Tienen un mensaje, digamos, telepático, una ansia que los extraterrestres siembran en ellos por ir a un lugar especial a hacer contacto, es decir, digo, para ir a un lugar especial a hacer contacto con ellos. El primer contacto, el del título, un encuentro cercano de tercer tipo, o sea, un contacto directo. Richard Dreyfuss, un actorazo que además Spielberg conoció en una de sus primeras películas, Tiburón, Jaws, es del 75, me parece, o 74, no tengo la fecha fresca en mi memoria.
Él interpreta a uno de estos personajes. Richard Dreyfuss tiene un talento para crear personajes carismáticos, pero que al mismo tiempo son socialmente incómodos. No será ni el primero ni el último que haga. Encaja perfecto en esta cinta. A ratos, hasta como podríamos decir, viéndolo con ojos del siglo XXI, que parece como una persona con síndrome de Asperger. En esa época no los llamaban así, en esa época les decían loquitos y ya chiflados. Es más, esta película es anterior a Rain Man, esta cinta con Tom Cruise y con Dustin Hoffman, con Tom Cruise y Dustin Hoffman, en la que la mayoría de las personas conocimos por primera vez el término autista y entendimos que existía este síndrome savant. Bueno, pues yo creo que si hubiéramos visto encuentros cercanos después, habríamos sospechado que el personaje Richard Dreyfuss era un poco autista, un poco así Asperger, pero bueno, es un hombre de familia que empieza a tener este llamado, este contacto extraterrestre y empieza a tener actitudes un poco enfermas, un poco raras, un poco esquizoides, que encaja perfecto en la cinta, ¿no? Es una persona, hace un papel muy bueno, ¿no? Muchos de los que hayan visto esta película coincidirán conmigo de que a ratos no te queda la menor duda de que ya le falta un tornillo y que ya está todo loco, particularmente esa escena en la que agarra un puré de papa y con puré de papa va moldeando un cerro en su plato ante la vista asustada de sus hijos y de su esposa. También hay otro personaje en este lado de la historia, es Gillian Guyler, interpretada por Melinda Dillon, que es una mujer cuyo hijo es el que tiene este contacto extraterrestre, es secuestrado por ellos en una escena digna de Poltergeist, una escena que hasta parece película de terror, es un secuestro alienígena aterrador, violento, fuerte. Acuérdense del título de la banda sonora de esta pieza, la banda sonora, por supuesto, de John Williams. Y bueno, este es otro personaje que también tiene ese llamado, que tiene esa búsqueda, quiere llegar, quiere hacer contacto, quiere encontrar a su hijo. Y el tercer elemento aquí es un científico francés, Claude Lacombe, que a ratos nos recuerda un poco a un joven Carl Sagan, no sé si es adrede, eso se las debo, pero lo interpreta el genial François Truffaut. François Truffaut, que es un genial director de cine, uno de los más grandes directores de cine de su generación en Francia, el autor de Los 400 golpes, de La noche americana, era un director muy respetado y que Spielberg haya conseguido que trabajara como actor para su película es un gran logro para un director que sobre todo era muy famoso y popular, pero muy joven todavía no tenía el prestigio del que goza hoy. Y bueno, este científico intenta utilizar la música, un método de iniciación musical, para poder establecer un medio de comunicación con los visitantes. Y aquí podemos mencionar, subrayar las tres obsesiones de Spielberg, las tres obsesiones más profundas de su cinematografía. Tiene más, estas son las que yo considero las más profundas. La familia. Spielberg creció en una familia acomodada, de clase media alta, una familia más o menos unida, con ahí sus altibajos, creo que hubo un divorcio entre sus papás en algún momento de su vida, pero no fue un niño que pues le pegaran o que creciera en un barrio bajo ahí sobreviviendo con lo que pudo, le pagaron la escuela, tuvo estudios, tuvo capacidad de tener una camarita de cine, creyeron en él. Su mamá, por cierto, música, su papá ingeniero, que eso también afecta en la temática de sus películas mucho, pero la presencia de la familia como el valor más alto es una de sus obsesiones.
lo vamos a ver siempre en el cine. La familia va primero, la familia es el mayor poder del protagonista. Recuerden en Jaws, en Tiburón, la relación entre Brody y su esposa y sus hijos, que además en la novela de Tiburón, hay toda una trama de infidelidad que desapareció por completo Spielberg de la película, lo cual ya nos habla de esa necesidad, ¿no? De que la familia se vista como algo un poco más importante, algo sagrado. Tenemos la música como lenguaje universal, va a aparecer en muchas de sus películas y es un elemento dramático constante, tanto que siempre tuvo a John Williams a su lado porque es un conductor, un arreglista, un compositor de música de cine con el que ha establecido una relación muy, muy profunda. Y finalmente, en los finales felices. Spielberg tiene una obsesión patológica con los finales felices. No importa cuál sea el costo, no importa qué película nos esté narrando, siempre va a encontrar la manera de crear un final feliz, porque para miserias ya está la vida. A estas alturas ya debe haber aparecido nuestro especial de reporte minoritario, Minority Report, y ahí podemos observar también esa obsesión que a veces le pesa porque todas sus películas tengan un final feliz. Es una obsesión patológica. ¿Tú cómo la viviste, Fernando? ¿Tú qué experiencias personales nos puedes compartir? Hola, Paquito. Hola, amigos que nos escuchan. Yo, en lo personal, yo no recuerdo esta película en mi infancia, en lo absoluto. La verdad es que yo, cuando la vi por primera vez, ya seguramente ya estaba yo bien consciente de quién es Steven Spielberg, qué trayectoria tiene, qué relevancia tiene para el cine a nivel mundial. Yo he de haber visto como de 16, 17, 18 años, y la vi por primera vez por influencia de un amigo de la pubertad y de la adolescencia, que es fanático de la ciencia ficción y que era muy fanático de encuentros cercanos del tercer tipo. Eh, entonces yo para ese entonces pues ya había yo vivido los estrenos de E.T., de las tres películas de Indiana Jones. Ya había yo vivido el Parque Jurásico, incluso la lista de Schindler, y más o menos por ahí, más o menos a mediados de los 90 fue que ya por fin, gracias a este amigo que es súper fanático de la ciencia ficción, decidí ver Encuentros Cercanos. Me recuerdo que la vi en VHS, así, en full screen, y no recuerdo haberme sentido emocionado, tan emocionado por la película, por la trama, por la historia. No recuerdo, no recuerdo haberme sentido movido emocionalmente, pero lo que sí recuerdo de esa primera vez que la vi, pues es la maestría visual, estilística y auditiva que muestra Steven Spielberg. Es decir, yo como un adolescente casi adulto, que ya tenía un poquito más de criterio, que ya conocía yo las primeras películas de Quentin Tarantino, que ya conocía yo La Naranja Mecánica, la Chaqueta Metálica, es decir, ya conocía yo ciertas películas de autores que iban más allá del entretenimiento. Pues entonces para mí sí fue impactante en el sentido estilístico. Sí me llamó mucho la atención, y ahora me doy cuenta que los colaboradores, la fotografía de Vilmos Zsigmond,
la música de John Williams, y sobre todo los efectos especiales de Douglas Trumbull, que es ni más ni menos que el que hizo los efectos especiales de 2001, Odisea del Espacio, de Blade Runner y de El Árbol de la Vida. Entonces estamos hablando de alguien que hizo unos efectos especiales que han pasado a la historia, no solo porque pues se ven muy, muy chidos, muy innovadores, como los de Star Wars, como los de Jurassic Park, que sí, que sin lugar a dudas son efectos especiales innovadores que rayan en el realismo para la época en la que lo estamos viendo. O sea, sin restarle mérito a los efectos especiales de películas de entretenimiento, yo pienso que Douglas Trumbull lo que aporta en 2001, en Blade Runner, en El Árbol de la Vida y en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, lo que aporta con sus efectos especiales es algo más bien narrativo, no es solo, perdón, es algo que no es únicamente narrativo, sino que aporta a lo artístico, a lo estético, a lo atmosférico, a lo psicológico, a meternos en la mente de este hombre que de algún modo, pues sí pareciera que se está volviendo loco, como tú dices, Paquito, muy probablemente tiene algún síndrome cerebral en su mente, pero nosotros, como dices, en esa época, pues lo veíamos nada más como un loquito. Y me parece interesantísimo que esta película se estrenó en 1977, pues es el mismo año que se estrenó Star Wars. Y pues Star Wars, con toda su maestría, con toda su innovación, pues es una película de aventura, de entretenimiento, de un héroe, un granjero que se convierte en piloto de la rebelión y destruye un arma super mortal, genocida, no, genocida no es la palabra correcta, pero un arma que es capaz de destruir un planeta completo. Es decir, estamos hablando de una película de aventuras, mientras que Encuentros Cercanos estamos hablando más, pienso yo, de un estudio de personaje, una película más cercana en cuanto a su historia, más cercana a, por ejemplo, películas como Taxi Driver. Y no es casualidad que Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, colaboró con Spielberg en el guión de Encuentros Cercanos. Entonces, me parece interesantísimo porque es una película que se estrena en el mismo año que Star Wars, pero que se va por el otro lado y que también es de ciencia ficción y que también tiene extraterrestres, pero se va por el lado de mostrarnos el aspecto psicológico del personaje. Y sí se involucra el gobierno y sí hay toda una cuestión aquí de vamos a ocultarlo y sí hay emoción, hay mucha emoción y mucho suspenso, pero también hay mucho estudio de personajes. Vamos viendo un descenso del personaje a la obsesión, a una obsesión cada vez mayor, que como dices, llega al punto de construir una réplica de esta montañita, de este monte, con el puré de papa, y tanto que su familia lo deja, y me parece a mí, pues muy atípico, me parece, sí, atípico e interesante que, que el final de la película sí es un final feliz, pero no de los que estamos acostumbrados con Steven Spielberg, porque los alienígenas lo escogen al personaje de Richard Dreyfuss, lo escogen para ser uno más de ellos, de los viajeros,
exploradores espaciales y él acepta. Y entonces nos damos cuenta que ese fue su destino desde el comienzo y se despide de la Tierra, se despide de sus relaciones con su familia, con los seres humanos y se va con los extraterrestres. Entonces, sí es un final feliz, es un final bonito. Incluso el personaje de François Truffaut tiene esta comunicación a base de señas con los extraterrestres al final y vemos que sí, como tú dices, Paquito, son seres que buscan el bien de la humanidad, que buscan el bien del universo, no son malos, no vienen a destruirnos como en el Día de la Independencia, ni mucho menos, pero que pues sí es un final feliz, pero es un final en el que el personaje abandona a su familia y entonces pues es un final tipo Spielberg, feliz, pero con un matiz agridulce, lo cual yo solo se lo he vuelto a ver a Spielberg, finales agridulce, en El Imperio del Sol y en Múnich. Bueno, incluso el final de Múnich me parece que es un final pesimista. Pienso yo que sería como el único final pesimista, la única película pesimista de Steven Spielberg. Y creo que desde el principio como que nos muestra que por ahí va, pero Encuentros Cercanos pienso que es un final agridulce y toda la película en general es súper entretenida, súper espectacular, pero no es el espectáculo que es Star Wars, no es esa película que rompió todos los paradigmas y todos los récords de taquilla del cine de aventuras y que se volvió Star Wars, el mega fenómeno y que hasta vendían cajitas de juguetes que no traían el juguete adentro porque te lo iban a dar hasta mayo. No, Encuentros Cercanos es una película mucho más sutil, es una película de matices. Y creo yo y por eso hago tanto énfasis en los efectos especiales, porque creo que son efectos especiales que no están ahí nada más para hacernos creer que Superman vuela o para hacernos creer que existen el Velociraptor y los demás dinosaurios que aparecen en Jurassic Park o para hacernos creer que las naves vuelan a la velocidad de la luz. No, son efectos especiales que también están ahí para sumergirnos en una atmósfera y en un estado mental sugerir el estado mental del protagonista. Y por eso creo que Douglas Trumbull, creador de efectos especiales, es tan relevante. Entonces, por eso también me parece una de las mejores películas de Spielberg, porque está llena de matices, porque no es una película burda, y no estoy diciendo que Indiana Jones sea una mala trilogía, ¿no? O sea, Spielberg es un artesano, como dices, un mago del cine de aventura, pero no se compara en cuanto a sutileza y en cuanto a los matices que tiene Encuentros Cercanos y El Imperio del Sol, por ejemplo, que me parecen películas muy artísticas. Ya estoy entrando en esa palabra tan prohibida o tan usada del arte, ¿no? Cine de arte o cine artístico. No, yo no voy a negar que Indiana Jones es arte. Yo no voy a negar que E.T. es arte, y no solo arte, sino buen arte. No voy a negar que Minority Report y Tiburón son buen arte, pero Encuentros Cercanos es el tipo de arte que
que es un poco más, un poco o un mucho más sutil, un poco más lleno de matices, un poco más que le exige más al espectador, que no es solo divertido, no es solo emocionante, no es solo conmovedor, sino que además es intelectualmente retador. Y eso es lo que me hace emparentarla con El Imperio del Sol y con Múnich, que me parece que son las películas de Steven Spielberg que te retan en el sentido intelectual. Y te devuelvo el micrófono, Paquito. No, pues interesantísimas observaciones. Fíjate que algo que a mí, insisto, pues fue mi primera aproximación a la película fue la música. Y algo que a mí me sorprendió mucho saber es que la música se grabó antes de que la película estuviera editada y que Spielberg afirma que la editó en función de la música. Es decir, que su montaje transcurre de manera fluida a partir de las piezas musicales que se compusieron y grabaron para la película. Aún más, entre él y John Williams consideran que esta es la película más lírica de Spielberg. Ahora que sacó un remake de West Side Story, un remake que yo no entiendo para qué necesitábamos, pero bueno, ahora que hizo una película musical, pues quizá ya no sea esta su única película con ese tipo, con esa característica, pero sí alimenta esto que les compartía yo de que pues, yo sin ver la película me estaba haciendo mi propia película al escuchar la música y al ver todos estos, el orden de las piezas. Es importante recordar que el diálogo que se da entre los extraterrestres y los humanos es musical. Estas notas que además surgieron de varias opciones al azar, no fue algo tan premeditado, lo tocaron hasta que encontraron una combinación que les pareciera agradable, pero eso habla mucho de lo que el director quería transmitir, de esta cultura que es tan diferente a la nuestra, pero con la que podemos compartir a través del lenguaje universal. Y me parece que es más importante recordando que hasta antes de Encuentros cercanos del tercer tipo, la gran mayoría de las películas, particularmente las de Estados Unidos, retrataban a los extraterrestres como seres malignos, como enemigos, porque veníamos de la Guerra Fría, una Guerra Fría que no terminó sino hasta los 90, cuando cayó el muro de Berlín, y que pues que nos habla mucho de los cambios que se están dando como sociedad y de los cambios que estábamos teniendo como humanidad. Me parece también sumamente relevante el trabajo del niño, el niño que es el niño secuestrado, por cierto. Ese niño estuvo a punto de ser el actor del Resplandor, pero Kubrick no lo pudo asegurar, no lo pudo contratar porque había conflictos en el rodaje. El niño tenía otras películas que hacer, pero él estuvo a punto de ser el personaje, el niño de El Resplandor. Y que a mí me parece que Spielberg nos demostró con esta película que no solo podía hacer un cine comercial, un cine que emocionara a la gente, como dices tú, un cine que proyectara emociones, sino que además nos podía vender un cine que tuviera valores cinematográficos más profundos, más, digamos, intelectuales, y que la gente lo podía consumir. Esta película permitió o le abrió las puertas a otras más comerciales como E.T., a producciones como Indiana Jones también, pero también a películas como El color púrpura. Quincy Jones cuenta que
cuando le ofreció la película a Spielberg. Spielberg no la quería aceptar porque consideraba irrespetuoso que, siendo él judío, hiciera una película tan importante para la comunidad afroamericana. Y Quincy Jones le respondió: cuando hiciste Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, tú eras extraterrestre. O cuando hiciste ET, fuiste al espacio o eras extraterrestre, y algo que no me hayas dicho. Y ese comentario fue el que le hizo darse cuenta: bueno, sí, yo no soy negro, pero entiendo lo que ha sufrido su pueblo a partir del sufrimiento del mío. Y eso le sirve para tender puentes entre las naciones, que es lo que finalmente lo lleva a La Lista de Schindler, película con la que obtendría el tan esperado y tan ansiado premio Oscar. ¿Algún comentario final, Fernando? Sí, no, pues nada más enfatizar lo que nos dices de la comunicación entre los seres humanos y los extraterrestres, que es musical. Eso es muy interesante, y como dices, eso le aporta al concepto de la película, que es muy lírica, y yo no sabía eso de que la música ya estaba compuesta desde antes de filmar, que la película había sido editada con la música, cosa que solo hacen otros cineastas como David Lynch, o como lo hacía Sergio Leone. eh, este, yo no sabía eso, pero sí, eso me hace entender esta cualidad musical que tiene la película, esta cualidad tan onírica y tan lírica que tiene la película. Y nada más me gustaría, por último, mencionar una anécdota graciosa, que es bien sabido que Indiana Jones es una respuesta de Steven Spielberg a la negativa de Albert Broccoli, el ya fallecido dueño de la franquicia de 007, a la negativa de permitirle a Steven Spielberg dirigir una película de James Bond, porque Albert Broccoli, el dueño de la saga, pues solo quería contratar directores británicos. E incluso, si ya escucharon ustedes nuestro especial del final de la saga de Bond de Daniel Craig, pues sabrán que por fin un estadounidense dirigió una película de James Bond, pero tuvieron que pasar 24 películas para que un estadounidense lo hiciera. Entonces, Albert Broccoli le negó a Steven Spielberg ese sueño de dirigir una película de 007, y entonces Spielberg cuenta una anécdota divertida cuando dice que recibió de repente una llamada a mediados de los 80 de Albert Broccoli, y se emocionó y dijo: ya se me hizo, creo que ya me van a pedir que dirija una película de James Bond. Y para su decepción, Albert Broccoli lo que le dijo es: oye, ¿será que puedo utilizar este tema de 5 notas de Encuentros Cercanos para mi película Octopussy, que es una película protagonizada por Roger Moore, que era la época cuando casi todo eran chistes y diversión en las películas de James Bond, cuando casi todo era una burla, y quiso utilizar este tema de 5 notas en la película de Octopussy, y para eso le llamó a Spielberg, nada más para ver si le permitía hacerle homenaje a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo con un chiste de la película Octopussy, y fue una decepción total para Spielberg, que no fue realmente lo que él se imaginaba la llamada de Albert Broccoli. Pero pues nada más, no me queda más que agradecer a Paquito,
agradecerle a su esposa Carolina que le permite compartir todo este tiempo conmigo y con ustedes que nos escuchan, agradecerles a ustedes por escucharles, ¿cómo se llama? Y nada más recomendar la película Encuentros Cercanos si no la las han visto, porque es de lo mejor de Steven Spielberg, y esos serían mis comentarios finales, Paquito. Muchísimas gracias, Fernando. No más una aclaración. Me parece que fue Moonraker, no Octopussy. Creo que fue en Moonraker donde utilizaron las notas de Encuentros Cercanos. Bueno, para terminar, como siempre, les mando un fuerte saludo, un gran abrazo a todos los que nos escuchan y hacen posible este programa. A veces tenemos 2, a veces tenemos 3, a veces tenemos 1, pero a todos los abrazamos y se los agradecemos porque hacen posible este programa que hacemos con mucho amor y mucho gusto. Le quiero mandar, por supuesto, un saludo a la que me permite grabarlo, a Carolina González, a mis alumnitos de prepa que me escuchen, pues a los sospechosos comunes de siempre, a todos. Pronto seguiremos subiendo nuestros programas mientras ustedes nos escuchen. Aquí estaremos nosotros grabando. Hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!